Después de la llamada viene un periodo de formación y en ese periodo de formación Dios hace dos cosas importantes: rompe y trae orden. Antes de Dios levantar a una mujer a gobernar, Él la enseña a gobernarse a sí misma. Yo estoy segura que antes de Dios de hacerle la llamada a Débora y entregarle ese pueblo, el cual se encontraba en un caos tan grande, Él primero la procesó a ella principalmente para que sea una mujer equilibrada y tuviera orden emocional y personal. ¿Qué dice en 1 Corintios 14:4? Dice: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. A Débora le fue entregado una responsabilidad bastante grande y fue en uno de los periodos tal vez más difíciles que estaba viviendo el pueblo de Israel. Otros no se levantaban, como hablamos ayer, otros no tomaban la posición y ella sí tomó la posición. Pero Dios, antes de entregarle tal responsabilidad a Débora, yo estoy segura que Él la enseñó, la formó y la estructuró para que ella supiera gobernar con justicia, pero desde el interno, desde su corazón. Porque no es fácil escuchar miles de problemas de otras personas y tú no saber responder de acuerdo a como el Espíritu te dice. ¿Por qué? Porque deja que nuestras emociones tomen el lugar. Tres puntos claves importantes quiero hablar hoy contigo. Antes de Dios entregarte eso que Él te dijo que te va a dar, desde el momento en el cual tú dijiste hacia la llamada, Él dice: dijiste sí, me respondiste con fe, ahora vamos a iniciar un proceso de formación. Y antes, durante todo ese proceso de formación, yo voy a enseñarte a gobernarte a ti mismo. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos dice que aprendamos a tener dominio propio, dominio de nuestra lengua, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todas las cosas que vayamos a hacer. Recuérdense lo que sucedió con Caín. Él estaba siendo zarandeado en ese momento y el mismo Dios le dijo: contrólate, toma tu dominio y no deje que esa influencia se apodere de ti. Cuando Dios nos entrega cargo, muchas veces podemos decir: no soy una persona arrogante, no soy una persona envidiosa, no soy una persona orgullosa, pero tal vez cuando tú llegas a un cierto punto, es probable no, vas a ser tentada, aunque si ahora tal vez tú no lo sientas, no estamos ningunas ajenas a sentir ciertas emociones. Tal vez vas a ser sentada en eso y ¿qué hace Dios? Como no quiero que cuando llegues allá no logres sostener eso que yo te estoy entregando, en esta hora vamos a comenzar a romper y hacer orden. ¿Qué hizo el alfarero cuando estaba formando el vaso? El vaso se le rompió en sus manos y él dijo: ahora te voy a dar la forma original, ahora te voy a dar la forma que yo había diseñado para ti. Tres puntos importantes quiero compartir contigo hoy, que lo escribí aquí, y si quieres puedes escribirlo pues en tu libretita, como siempre hemos hecho. Punto número 1: Dios trae orden en el interior antes del exterior. ¿De qué me sirve a mí tener una casa tan hermosa que cuando los vecinos pasen por fuera digan: qué lindo jardín, qué lindo color tiene esa casa, pero yo no pueda tener ni siquiera la capacidad de decirles: vengan y entren y tómense una taza de café, cuando mi cocina está totalmente vuelta a un caos, cuando mi sala está totalmente vuelta a un desorden, cuando el baño no está ni siquiera limpio? ¿Por qué? Porque me daría pena. De nada sirve mostrar por fuera, yo estar muy bien vestida, bien maquillada, pero por dentro ser totalmente un desastre. Desastre emocional, desastre en mis pensamientos porque pienso siempre las peores cosas, desastre tal vez al momento hasta de hablar porque nosotros damos aquello que cargamos. Al momento de nosotros responder, respondemos con ira, respondemos con prepotencia, respondemos porque yo sí, o respondemos como el mismo Espíritu Santo nos enseña y nos discierne a hacerlo. Eso es un punto número 1. En Génesis, en el capítulo 1, Dios nos enseña que Él, antes de comenzar cualquier cosa, Él la comienza paso a paso. La formación es así como ese taller donde Dios comienza a estructurar todas esas áreas en nosotros. En 1 Corintios 14:33, exactamente, si tienes ahí tu Biblia, que sé que sí, vamos a leer lo que dice. Dice: pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.
Y cuando él dice, Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz, también me refiero a eso, a esas ciertas respuestas que muchas veces nosotras solemos dar, que no las pensamos antes, porque realmente vienen respuesta por medio a frustraciones internas, heridas internas y no tener un orden emocional y mental. Y esa es una de las cosas principales, porque antes de Dios entregarte eso que Él te prometió, esa llamada que Él te hizo, Él dice, vamos ahora a trabajar juntos. Yo voy a entrar y voy a comenzar a romper. Yo te voy a poner un ejemplo aquí. ¿No te has dado cuenta tal vez fuiste llamada, tú sabes que tienes esa llamada dentro, pero desde el día en que tú aceptaste la llamada, desde el día en que tú dijiste sí, ha sucedido de todo? O sea, tú dices, pero yo dije sí, ahora están saliendo una cantidad de problemas. Fulano se levantó, el trabajo me está yendo así. Y muchas veces decimos que son cosas hasta del enemigo. Algunas pueden que sí, que el enemigo pues se levante pues para obstaculizar el hecho que tú hayas dicho que sí, pero muchas veces, y yo estoy más que segura, es que Dios está entrando, ¿sabes qué? Para reestructurarte a ti, para reestructurar tu carácter. El vecino se levantó contra de mí y es una prueba para ver cómo tú vas a entender, a discernir y a cómo le vas a responder. Tal vez eras un tipo de persona que fácilmente tú respondías sin pensarlo dos veces, pero ahora no. Ahora el vecino se levantó y tú tienes que callar, escuchar y analizar lo que vas a responder. Esas son una de las cosas que Dios comienza a estructurar en ti. Mi esposo en mi casa, un desastre, y me estoy sintiendo como emocionalmente fuera de mí, no sé qué está pasando. Dios está también ahí trabajando para que tú tengas emociones firmes y entiendan qué es lo que se está moviendo. Una de las cosas que a mí me encanta es que Dios desde el inicio te enseña a saber discernir, discernir lo que está sucediendo, discernir qué es lo que se está moviendo. ¿Es un periodo de aprendizaje, es un periodo de proceso o es guerra espiritual? Entonces ahí va a entrar todo ese periodo de formación. Y esos son uno de los puntos número uno. Dios trae orden en el interior antes que en el exterior. Antes de que tú quieras que los otros vean las cosas grandes que Dios está haciendo en ti, primero Él va a trabajar en ti. Y ahí es donde entra el punto. Dios trabaja en el secreto y luego solito se manifiesta en el público. Yo sé que Dios trabajó en Débora en el secreto, estructuró a esa mujer en todas esas áreas y luego se mostró en público esa gran juez que ella fue para el pueblo de Israel. Punto número 2, el orden es parte del proceso de formación. Por eso fue que te dije al inicio, puede que Dios te haya llamado, tú hayas dicho que sí y has visto cómo tantas cosas se han levantado. Has visto todo lo que está sucediendo y tú dices, pero Señor, si yo te dije que sí, ¿por qué tantas problemáticas? Mi hija, es porque yo estoy rompiendo para dar la forma original de la mujer que yo quiero que tú seas. Y eso lo vemos. La formación, como dije, es ese taller donde Dios comienza a limpiar y a organizar y a reposicionar. Eso fue lo que Él hizo en el inicio de la creación. Antes de Él crear su obra maestra, que eres tú y que soy yo, Él le organizó y posicionó y arregló un lugar perfecto, pero le dio orden porque estaba totalmente un caos. Dios planta, Dios flore, organizó un jardín hermoso y luego ¿qué hizo? Posicionó en ese lugar su obra maestra. Es lo mismo que está haciendo contigo y conmigo. No está dando forma, está organizando el caos interior que tal vez estemos viviendo para entonces posicionar esa obra maestra. ¿Qué sabemos? La misma Biblia habla acerca del vino nuevo y el odre viejo. ¿De qué sirve? ¿Cómo puede colocarse vino nuevo en un odre viejo? No va a sostenerlo, no va, la fermentación no va a aguantar. ¿Por qué? Porque lo que tú estás colocando en ese lugar es viejo y no va a sostener esa fermentación y ¿qué va a hacer? Va a explotar y va a derramar toda aquella fragancia, belleza de ese vino. Y es lo mismo con lo que Dios quiere hacer contigo. Antes de Él derramar todo eso que Él te quiere entregar, tiene que poner orden y estructurar todo ese lugar. Y ese es el punto número 2. El orden es parte del proceso de formación que Dios tiene para tu vida. Punto número 3.
Débora fue un instrumento de orden nacional porque tenía orden personal. Ella juzgaba a Israel, pero primero aprendió a juzgar con justicia desde su corazón. Ella no se dejó llevar de sus emociones. Digamos la verdad, imagínate que hoy Dios te diga, tú tienes que ir ahora a ser presidenta, es un ejemplo, ser presidenta de una nación que está en un caos tremendo. Dime tú, ¿cómo tú podrías juzgar cuando te van a presentar varias causas? Porque dice la palabra que había un lugar específico donde ella se posicionaba y era la palmera de Débora, así la llamaban. Pero Débora ahí tenía que escuchar cantidades de problemática, solo que Débora no juzgaba de acuerdo a sus emociones. Débora no juzgaba de acuerdo a lo que su pensamiento humano, inteligencia humana le daba. Débora juzgaba de acuerdo al discernimiento del Espíritu Santo. Débora juzgaba de acuerdo a la sabiduría de Dios, porque inteligencia y sabiduría son dos cosas muy diferentes. Esa mujer fue estructurada tan fuerte en esa área personal que cuando Barak se le presentó y le dijo, yo no voy a ir si tú no vas conmigo, ella no se orgulleció ni mostró el ego, sí, porque yo soy Débora, entonces sí es necesario que yo vaya contigo. Al contrario, ella le dio su justa respuesta y también sí lo acompañó pues para que Barak se sintiera tal vez hasta tranquilo. Pero ella dijo, por causa de lo que tú has dicho, la victoria llegará a través de una mujer. Débora tenía un orden personal. Débora, antes de sentarse en ese lugar, estoy más que segura que ella dejaba su casa en orden, su esposo en orden, las personas que la ayudaban en su lugar y en su casa en orden. Porque de qué me sirve a mí que Dios me envíe a un lugar a hacer algo y cuando yo regrese a mi casa yo tenga un caos. Mi esposo que grita, mis hijos desordenados, ¿eso qué? Eso trae frustración. Y ahí es donde dice la palabra, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios en orden. Entonces, Dios te llamó, dijiste sí a la llamada y ahora estamos entrando en el proceso de formación de poner orden en ti, interiormente, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu casa, en todas las áreas tuyas personales, financieras, emocional en tu casa, en cuestión de limpieza, absolutamente todo. Primer ministerio que Dios te va a entregar eres tú misma y tu casa para que comiences a poner orden. No se puede liderar desde nuestras emociones humanas, se tiene que liderar desde lo que Dios dice y desde el discernimiento del Espíritu Santo. Débora se levantó como madre de Israel y dijo sí a la llamada. Y hoy tú dijiste sí a la llamada y hoy estás recibiendo esta información. Estás siendo formada primero en tu carácter, en tus emociones, para saber lidiar con todo lo que se va a presentar. No es que porque yo nunca he tenido ego, no es porque yo nunca he tenido orgullo, estoy ausente de sentirlo. Puede que lo sientas, pero tú vas a tener un control y un dominio propio tan grande que el Espíritu Santo te va a hacer discernir, esta es una trampa para que caigas y no vas a caer. ¿Por qué? Porque ya fuiste formada en tu carácter y en tu estructura para sostener aquello que Dios te va a entregar. Y te quiero dejar una frase final aquí. Dios no puede enviar una Débora desordenada. Por eso, antes de usar tus manos, Él va a formar tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nos vemos mañana en la próxima clase. Muchas bendiciones.